Información independiente. Opinión independiente. El gobierno, está recién instalándose, porque yo creo que sería incluso injusto hablar de un gobierno instalado. Digamos, hay reparticiones públicas, están todavía con algunas nominaciones pendientes, y además se está instalando. Esto requiere cierto tiempo, pero ya está enfrentando un problema que puede ser grave, que son las propuestas del quinto retiro. ¿Por qué? Recordemos que el gobierno de Sebastián Piñera tuvo una gran derrota política, al no poder ni siquiera alinear a sus parlamentarios para rechazar el quinto retiro. El gobierno estaba en contra. Perdón, algunos, el primero, el segundo, el tercero, los retiros, ¿no es cierto? Y probablemente lo más complejo para el gobierno, no teniendo mayoría en el Congreso, es que a la mayoría opositora se sumaron parlamentarios en sus propias filas para aprobar esos retiros. Hoy día el gobierno de Gabriel Boric, independientemente de que el actual oficialismo estuvo a favor de los retiros, también hay que decirlo, Gabriel Boric dijo que era una mala política y terminó votando a favor. Pero hoy día ellos han señalado que no es conveniente un nuevo retiro, que esto le hace mal al sistema de pensiones, y en el fondo están apostando a que la propuesta que debería darse a conocer en los próximos días de determinada ayuda a los sectores desfavorecidos frena los retiros. Pero ya uno puede percibir que no son pocos los parlamentarios oficialistas que no están para nada descartando un nuevo retiro. Un ejemplo es el Partido Comunista. O algunas voces del Partido Comunista. El Partido Comunista tiene la capacidad de disciplinar bastante a sus militantes y en este caso a sus parlamentarios. O sea, hasta esta tarde la jefa de bancada del Partido Comunista y presidenta de la Comisión de Constitución donde se está tramitando este proyecto, claro, decía que el tema no estaba cerrado. Carol Cariola. Ahora, Nivaldo, lo que ocurrió con el gobierno de Sebastián Piñera, esta derrota, fueron varias derrotas porque fueron varios retiros, fue en el último año. El gobierno de Gabriel Boric se está instalando. Está empezando, sí. No, hay una diferencia mayúscula. Los tiempos no son inocentes en esto. Bueno, pero estas son las dificultades que se enfrentan, yo insisto, porque el actual oficialismo empujó mucho los retiros anteriores. Entonces, si ellos en algún momento consideraron que esto era necesario, bueno, tendrán que explicarse ahora por qué lo consideran tan malo. Hay un argumento que eran otros tiempos, que habían otras necesidades y que hoy día, con las propuestas que ellos van a hacer en términos de ajuste de propuesta económica, no sería necesario. Pero vamos a ver si esa explicación técnica, que en algún momento también se dio por parte del anterior gobierno, satisface, ni siquiera a la ciudadanía. Estamos hablando de los propios parlamentarios del bloque oficialista. IFE laboral hasta septiembre se propone. Eso ya es un tema. Sí, pero fíjate que algunas voces están hablando de asignaciones directas nuevamente, que fue un tema que causó muchísima dificultad al gobierno anterior, que terminó haciéndola, pero uno podría decir que en la primera etapa de la pandemia, uno de los problemas que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera es que no reaccionó a tiempo. Vale decir, si hubiese otorgado los beneficios que otorgó a partir del séptimo mes al segundo mes, probablemente buena parte de lo que se activó en contra del gobierno se habría, no sé si desactivado, pero morigerado bastante. Y uno de los conceptos era las asignaciones directas. ¿Hay recursos? ¿Tiene el Estado recursos para más asignaciones directas? ¿O estamos en una etapa también? ¿Va a haber focalización o no va a haber focalización del gasto? O mejor dicho, focalización de la ayuda. Como tanto lo han dicho, hay una pieza clave de todo esto, que es Mario Marcel, el ministro de Hacienda, que hoy día, ante los senadores, volvió a insistir de que sería terrible aprobar el quinto retiro. Una bomba, decía Mario Marcel. Habla de una bomba, efectivamente. Ahora, la pregunta es: ¿una bomba a qué? ¿Al sistema financiero? Sí. ¿A la economía nacional? Sí. ¿Por qué? Porque dice, el alza de precios, lo que la gente está reclamando por el alza de precios es debido a la inflación. Y Mario Marcel dice, y ojo con esto, porque uno podría decir que está criticando a gente de la propia coalición de gobierno en la que participa, porque dice, buena parte de la inflación que estamos sufriendo se deben a los retiros que se aprobaron. Mario Marcel estuvo en contra de los retiros, ¿no es cierto? Y por lo tanto, estamos viviendo los efectos de esas malas decisiones políticas y por lo tanto no insistamos en esas malas decisiones políticas con un nuevo retiro. Mario Marcel, cuando fue presidente del Banco Central,
expuso en reiteradas ocasiones en las comisiones de Constitución, tanto del Senado como de la Cámara, tratando de que no avanzaran estos proyectos de reforma constitucional respecto a los retiros. Y ahora dice, estamos saliendo de una crisis, estamos tratando de resolver temas, heridas o desequilibrios que quedaron de esta crisis. Tenemos que generar capacidad de crecimiento a futuro y para eso necesitamos estabilidad económica y financiera. ¿Y qué es lo que dice Carol Cariola, que es la jefa de la bancada de los diputados comunistas, que van a poner en la balanza todos los elementos que ha planteado el gobierno, pero también que ellos mismos han recabado? ¿Cuáles serán esos elementos que han recabado? Hay una pregunta que yo creo es pertinente. ¿Ha habido reuniones, por ejemplo, de Mario Marcel con los parlamentarios de la Comisión de Hacienda, de su coalición, para convencernos? ¿Le habrá aportado a Mario Marcel? Me imagino que lo habrá hecho. El Ministerio de Hacienda le está aportando a esos parlamentarios oficialistas argumentos, datos técnicos para sumarlo al rechazo de la propuesta de un nuevo retiro. ¿O hay una distancia entre el Ministerio de Hacienda y el Ministro de Hacienda con estas bancadas oficialistas? Uno diría que no debiera haberla. Pero hoy día uno escucha a Mario Marcel y no es una voz que esté plenamente sintonizada con todo el espectro, digamos, del oficialismo. No estoy diciendo que no haya gente del oficialismo que comparta a Mario Marcel, probablemente no sé si estarán los votos para un nuevo retiro, pero es importante ya señalar qué trabajo político va a hacer el gobierno, porque también esto es un tema de gestión política con sus propias filas, para evitar que se empiecen a producir disensos apenas instalado. Ahora, este proyecto, la votación de este proyecto va a ser una vara de medición, por supuesto, de cómo se van a llevar las fuerzas a futuro. ¿Por qué? Es que, Daniela, tú estuviste en el Congreso, ¿no? Yo estuve en el... Y tú lo que viviste fue algo muy notable. ¿Quiénes eran los descolgados? ¿Quiénes eran fieles? Viviste la concreción, el crecimiento e instalación del parlamentarismo de facto, que lo están diciendo hoy día incluso en las propias fuerzas del oficialismo actual. Vale decir, parlamentarios que a través de el mecanismo o el artilugio de las reformas constitucionales lograron aprobar leyes de las cuales ellos no tenían atribución de presentar porque rogaban gastos. A través de ciertos resquicios. Por ejemplo, un artículo transitorio. Exacto. Entonces, estamos bien. Eso ya se instaló en el Congreso. El nuevo Congreso, los nuevos diputados que han llegado a este nuevo Parlamento, ¿va a seguir en esta línea? Independientemente de quién sea el presidente. Uno tiene la sensación que tal vez sí. Eso lo vamos a ver mañana. Y eso va a requerir, por lo tanto, algunos dicen muñeca política, digamos diálogo político, convicciones, convencimiento. Y ahí se van a poder aprobar algunos ministros. Giorgio Jackson, por de pronto. Él está el encargado de la relación, digamos, con el Congreso. Bueno, hoy día fue tajante Gabriel Boric, desde Argentina. Sí. Él dice, tienen conciencia que sería dañino y no tengo ninguna duda de que las colectividades no van a apoyar esta medida. Claro, y uno podría decir que más allá de la duda, no estoy diciendo que tenga o no tenga duda, sino que esa expresión tajante, no tengo duda, es un llamado para que todos se cuadren con el rechazo. Y lo decía de manera casi paralela en que estaba dando un punto de prensa Carol Cariola, entrando a la Comisión de Constitución, señalando que todavía no tenían una decisión. El Partido Comunista en estado de reflexión. Y ahí tenemos fecha para el plebiscito de salida, pero ojo. 4 de septiembre. Sí, yo insisto con algo. No son pocas las voces del mundo político, pero también del mundo académico, jurídico, que están señalando que esto se está haciendo contra el tiempo, de manera demasiado rápida, y que además la Comisión de Armonización, la que tiene que recoger todos los artículos que se aprueben en el Pleno, y después digan cómo se armoniza esto, porque resulta que si hay artículos contradictorios, bueno, habrá que ir resolviendo, que sobre todo el trabajo, pero además las facultades, para esa comisión, el plazo que tienen es muy breve, las atribuciones son pocas, y que probablemente es ahí donde debería otorgarse un mayor plazo para que la Constitución frague, digamos, sí, consistentemente. Yo no sé si existirá mucha voluntad por parte de la mayoría de los convencionales de ser parte de la Comisión de Armonización. ¿Por qué? Porque cada vez tienen menos tiempo. Antes tenían más semanas, se redujo 2 semanas menos, ahora tienen 28 días para trabajar, y cada vez son más las comisiones que dicen, ya no importa, despachemos nomás este texto al texto constitucional, total, Comisión de Armonización lo va a arreglar. Comisión de Armonización lo va a arreglar. Es que eso es muy complejo, porque
¿cómo va a arreglar la Comisión de Armonización si no tiene facultades? La Comisión de Armonización tiene facultades muy restringidas. Por ejemplo, no puede rechazar un artículo. ¿Cómo lo va a arreglar? ¿Sería mediante alguna indicación para que después modificar la coma del artículo, bueno, del inciso? Bueno, ahí estamos ante... Bueno, hay fecha, ya lo sabemos, 4 de septiembre, hay que ver si esa fecha se mantiene, porque en la medida que pasa el tiempo y se acerca esa fecha, también está la sensación de que los comisionados están trabajando de una manera... inhumana. Sí, brutal. Inhumana. Y la pregunta es si en ese régimen de trabajo se pueden lograr cosas con cierto nivel de reflexión y sobre todo, a veces los acuerdos requieren tiempo. Convencer al otro, acceder a lo que están sugiriendo, ver cómo dos propuestas que pueden parecer muy, muy contradictorias sí tienen puntos de convergencia y ahí tratar de elaborar una especie de síntesis. Pero... Ahora, ojo, que no solamente el tema de la Comisión de Armonización causa un poco de incomodidad en la convención. ¿Qué va a pasar con las normas transitorias? ¿Van a tener tiempo? Porque recordemos que se hizo un acuerdo que al principio fue de palabra, que después terminó siendo parte de un acuerdo de la mesa aprobado por el Pleno de la Convención sobre las normas transitorias. ¿Qué son las normas transitorias? Para que los auditores lo entiendan, son normas que se aplicarían en el tiempo. Por ejemplo, yo voy a ingresar una norma transitoria para que se acabe el Senado a partir del próximo año o a partir de que empiece a regir la nueva Constitución. Esas normas transitorias todavía no son ingresadas, todavía no son votadas y se tiene que establecer un plazo para que se puedan ingresar. ¿Tienen tiempo? O sea, queda menos de un mes para que sesionen las comisiones. El 16 de mayo comienza a sesionar la Comisión de Armonización. Ahora, si no llegan a acuerdo respecto a si van o no a eliminar el Senado o cuál va a ser la entidad que va a reemplazar al Senado, ¿van a tener tiempo para ver cuándo van a eliminar el Senado? No, yo creo que no hay tiempo. O sea, porque el tiempo es demasiado escaso. Que si se logra esto puede terminar haciéndose con una premura que después se note en los detalles y que la Comisión de Armonización se encuentra ante una cantidad de pega que quizás le sea imposible de realizar. Ahora, lo dicen convencionales incluso del PS. Sí, vamos a llegar al 4 de julio. Pero ¿cuál va a ser la calidad del texto? Incluso del PS lo dicen. Sin hablar de la encuesta, porque ese ya es otro tema. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.